Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy mi espacio se viste de gala para recibir a uno de los poetas más brillantes de todos los tiempos en España. Se trata de don Jaime Siles, quien ha tenido la gentileza de darme un poquito de su tiempo para hablar de muchas cosas. Muchas gracias, don Jaime. No, gracias a ti, de verdad, o a usted, vamos a hablar. Ustedes en Hispanoamérica, porque ha sido muy grata, me ha preguntado usted muy bien. Y yo cuando encuentro a alguien que ama la poesía, que le gusta la literatura de verdad, me siento muy gratificado, y ese es el caso con usted. Muy amable, don Jaime. Don Jaime, es usted un reconocido filólogo, políglota, poeta, crítico literario, traductor y catedrático universitario español. Obviamente invirtió muchas horas, por no decir todas, de su juventud para hacer realidad sus sueños y metas. Al respecto, cualquier muchacho de nuestro tiempo podría decir que nunca tuvo tiempo para divertirse. ¿Cómo se planteaba su vida y su futuro en ese entonces? Mire, es muy fácil la respuesta, porque en el franquismo, sí, que fue mi juventud, el final del franquismo, porque yo he nacido en el año 51, digamos que mi juventud iría de los 15 a los 20 años, ¿no? Era tan aburrida la vida en España, que la única manera de vivirla era inventársela. Y para inventársela, la única manera que existía era la cultura, era leer, era estudiar. Como muchos libros estaban prohibidos, tuve que aprender las lenguas para poder leer los libros. Y eso me hizo traducir de 9 lenguas distintas, y mi sueño de juventud era irme lo más rápidamente posible. Y eso hizo que pidiera una beca, la beca de la Fundación Juan Mar, que me llevó a Alemania, primero a Tübingen, luego me contrató a la Universidad de Colonia como profesor, y luego ya hice todo ese periplo germánico, en fin, que yo he vivido 23 o 24 años en territorios de lengua alemana, aunque también he vivido en los Estados Unidos y en Italia, en Suiza, en Francia, en Alemania y en Austria. Pero la razón que le digo era lo aburrida que era la vida. Y frente a ese aburrimiento de la vida que me tocó vivir, existía esa maravilla de la imaginación, de la literatura, del cine, del arte, de la música, que para mí era una compensación de toda aquella todas las carencias que había en ese momento, ¿no? Se liberó a través de la literatura y los libros. Así se lo digo, es así de sencillo. ¿En qué momento se manifestó la poesía en usted? ¿Aceptó esa condición como quien tiene una peculiaridad física y es irremediable? ¿O quizá vio algo más trascendental y lo asumió como una misión de vida? Bueno, empecé a escribir a los 14 años. Digamos que en el primer choque con la realidad, la primera herida sentimental, vamos a decirlo así, no encontré otro cobijo, otro auxilio para salir de aquella mini crisis de mis 14 o mis 15 años, que escribir. De pronto me vi escribiendo y vi que aquello era para mí como una consolación frente al dolor, y eso me llevó a leer poetas, y ya a los 16 años ya decidí ser poeta. Pero eso publiqué mi primer libro a los 18, porque de los 16 a los 18 ya había optado por eso. E incluso, en fin, en un homenaje que publicaron mis alumnos, hay uno de mis alumnos que dice que para mí la poesía ha sido una religión. Es una religión. Pero antes una decisión, ¿no? Antes una decisión, pero luego el compromiso con la poesía fue casi religioso. Si yo soy, mucha gente me dice, ¿usted qué es, poeta o filólogo? No, yo soy un poeta que he usado la filología para poder escribir. Es una definición muy bonita, muy profunda, sumamente profunda. Muchos escritores van dejando de creer en las musas y atribuyen sus creaciones nada más que al trabajo constante. ¿Cómo será en su caso? ¿Dónde haya la inspiración? Mire, yo creo que el trabajo es una parte importante, pero la parte del trabajo es fundamental para un ensayista, es fundamental para un novelista, que necesita estar muchas horas sentado. En el caso de un narrador, de un cuentista, la inspiración es más importante que el trabajo. Y en el caso de un poeta y un autor teatral también. En mi caso concreto, yo escribo cuando sufro un deslumbramiento ante algún aspecto de la realidad. Encuentro de pronto una situación nueva para mí. Y esa situación nueva busca un ritmo, y ese ritmo se traduce en unas determinadas palabras. Y cuando veo que tengo algunos poemas
que van en una dirección que desconozco, que no es la mía, que no es de mis libros anteriores, veo que estoy ante un territorio no hollado antes por mí. Y entonces me pongo a estudiar esa nueva serie de poemas para intentar interpretar hacia dónde quieren ir. Porque yo no los llevo hacia donde yo quiero. Yo sé que yo soy llevado por ellos a donde ellos quieren ir. Pero ese impacto que usted recibe es emocional, sentimental, social, ¿de qué? No, es de todo ello a la vez. Hay veces que es social, una guerra, los refugiados, otras veces es puramente emocional y otras veces es puramente estético. Veo un cuadro, veo una pintura, veo una película, escucho música, me cuentan una historia, ha muerto un amigo. Eso lo conmueve. Tengo un recuerdo, de pronto un recuerdo. Estoy en un sitio que he ido hace muchos años y veo la disonancia y la consonancia a la vez entre esos dos tiempos y esos dos yoes que yo he sido desde entonces y el de ahora, y todo eso me lanza a escribir. Pero me lanza mucho a escribir, como le digo, cuando me encuentro en un territorio nuevo y tengo que estudiar. Tengo que hacer un mapa, una cartografía de ese nuevo territorio. Y entonces tengo que pensar hacia dónde quiere ir ese nuevo tipo de poema. Y tengo que estudiarlo, y tengo que analizarlo, y tengo que informarme, y tengo que ponerme horas y horas. Por eso hay libros míos que me ha costado 15 años escribirlos. Es muy exigente, muy exhaustivo consigo. Bueno, yo creo que la poesía es rigor. Yo creo que cuando Leonardo da Vinci habla del ostinato rigore, eso es aplicable a todo, a la ciencia, al arte, por supuesto a la escritura. ¿Ha tenido épocas de sequía creativa y pensado que nunca más haría poesía, o siempre esta fue pródiga como usted? No, he tenido periodos muy creativos. Por ejemplo, ahora tengo un nuevo libro de poemas que tiene más de 50 y que es larguísimo. Y he tenido momentos, por ejemplo, de 1990 hasta casi el año 2000. Son 10 años en que estoy en dique seco, en que no publico, pero sí escribo. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Uno puede escribir poemas, pero no ve eso como libros, como unidades de significación. Correcto. Y a veces eso cuesta mucho tiempo. Otras veces sí se ve, pero uno no tiene ganas de publicar. Eso es muy curioso en el ser humano, ¿no? Sumamente. Y otras veces me he encontrado con que en el mismo año he publicado 3 libros de poemas, ¿no? Increíble. Claro, yo me acordaba de Juan Ramón. Cuando yo era joven me reía una frase de Juan Ramón, que decía Juan Ramón Jiménez: hay quien en 9 años publica un solo libro. Yo cada año podría publicar 9 libros, dice Juan Ramón. Y yo decía en mi juventud, qué exagerado, ¿no? ¿Verdad? Qué exagerado esto. Y sin embargo veo que eso sí es posible. Pero lo que sí le puedo decir es que un poema se escribe cuando el poema quiere ser escrito, no cuando usted quiere. Eso sí que lo tengo claro, ¿no? Eso sí que lo tengo claro. ¿Tiene alguna rutina para escribir? ¿Lo hace a mano, en ordenador? ¿Necesita estar a solas y en silencio? No, siempre escribo a mano. Pero hay veces, por ejemplo, si voy conduciendo que no puedo escribir, lo hago mentalmente. Y luego lo recuerdo. ¿Tiene buena memoria para eso? Sí, tengo bastante buena memoria. Sí. ¿Eso se ve en entrenamiento o es algo genético? No, eso es genético, pero también es entrenamiento. Increíble, ¿no? Eso también, eso en mi caso tiene una explicación que es bonita también. Mi abuela, que es la señora que está en el retrato de la entrada, mi abuela paterna, era muy lectora y era muy buena gramática. Yo aprendí mucho con mi abuela. Y mi abuela tenía una hermana ciega, que vivía con ella, era soltera y era ciega. Y todas las tardes mi abuela le leía novelas a su hermana. Y yo jugaba en el suelo porque era un niño pequeño. Y de pronto mi abuela se dio cuenta de que yo era capaz de memorizar las páginas enteras que estaba leyendo, solo con oírlas. Yo tengo mucha memoria auditiva y mucha memoria visual. Eso sí que es verdad. Pero porque desde niño lo he desarrollado. Es muy interesante eso. ¿Alguien que escribe poesía es más sensible que el resto o es pura leyenda urbana? No, yo creo que el poeta es un ser humano como todos los demás, ni mejor ni peor, con los mismos problemas que todos los demás, solo que es capaz de escribir lo que a los demás les pasa. En eso hay una anécdota que a mí, cuando se habla de esto siempre me gusta recordar, que es de la poetisa rusa Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, la que había pintado Modigliani en su juventud, estaba sufriendo mucho el régimen stalinista, porque a su marido, fue un poeta acmeísta importante, lo fusilaron y su hijo estuvo prisionero en Siberia. Y ella fue a verlo, a Siberia,
y estaba en la cola, estaba cayendo una ventisca enorme con la nieve y todas aquellas pobres mujeres que querían ver a sus maridos, sus hijos, estaban aguantando. Y de pronto una señora de la cola se volvió, la miró y dijo: ¿usted es Anna Mato, la poetisa? Y dijo: yo sí. ¿Usted no puede escribir esto? Dijo: sí. Claro, ella tomó conciencia de que aquella mujer lo que le estaba diciendo es que se convirtiera en voz plural, claro, en voz de todos ellos. Y ella escribió eso. Esa es la diferencia. La otra señora estaba sufriendo igual o más que la Mato, pero la Mato era capaz de escribirlo y la otra señora no. Claro, adaptarlo y luego plasmarlo, ¿no? Sí. Es como una misión, ¿no? Bueno, sí, es un deber, ¿no? Algo que hay que hacer, ¿no? En eso hay que ser kantiano. Sí. ¿En qué situaciones específicas la poesía o ser poeta le ha ayudado? Bueno, me ha ayudado mucho en mi vida, ¿no? Sí. Me ha ayudado a vivir. Yo creo que sin la poesía yo no habría podido vivir. Sencillamente ha sido, digamos, mi medio para vivir. Cuando me refiero a mi medio para vivir no me refiero al dinero que me ha producido la poesía, porque usted se imagina lo poco que produce. Sí. Pero me refiero a cómo me ha ayudado a enfrentarme a la realidad, a comprender la realidad, a comprenderme a mí, a comprender a los demás. Y al mismo tiempo me ha dado una comunidad con la poesía en sí, sentirme amigo de todos los poetas que han muerto, muy anteriores, pero que yo disfruto leyéndolos, o de todos los poetas de ahora, muchos de los cuales no conozco, poetas hispanoamericanos que yo leo, pero que no conozco personalmente, y me interesa su obra, y ya me siento amigo de ellos, ¿no? Por lo que me han dado. Sí. Y algo más, ¿la poesía puede tener efectos terapéuticos? Hombre, yo estoy convencido de eso absolutamente. Incluso en Alemania y en la frontera alemano-suiza hay una clínica que la utiliza. Y una vez me invitó un médico que había allí porque utilizaban algunos de mis poemas precisamente traducidos al alemán, ni siquiera en español, para eso. Y me llamó mucho la atención cuando hace 2 años yo era profesor en la Sorbona y murió un amigo nuestro. Y entonces en el funeral mi traductor al francés cogió un poema que se llama Un sentimiento dulce, que estaba traducido y publicado en el libro, porque ese libro se publicó en francés enseguida. Y como Francia es un país, digamos, aconfesional, no es un país como España, pues cuando entierran a alguien dicen que si quieren escuchar una canción, que quieren. Y entonces este amigo dijo: mira, este texto me gustaría que lo leyera. Y lo leyeron. Y luego se lo han quedado en ese tanatorio, lo siguen utilizando para mucha otra gente. Eso para mí es una satisfacción, porque ese texto que a mí en un momento me ayudó, puede ayudar a otros. Pero ¿a quién beneficia más la poesía? ¿A quien escribe o a quien recibe? Escucha. A quien la lee, a quien la lee. Porque el poeta escribe su poema, pero no es suyo hasta que él no lo lee. Y cuando ya lo lee, él ya sabe que eso ha pasado, que eso ya es de todos. Eso no es una propiedad que uno compra con una escritura, no, eso uno le da forma, pero a partir del instante en que el poema termina, ya no es de él, es de todos los demás. ¿Es verdad que antes la gente leía más poesía o nunca fue así? No, yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica esto es muy visible. El final del siglo XIX en Hispanoamérica, con los poetas modernistas que no solo escriben poemas, escriben mini ensayos, escriben cuentos, en la prensa, era un gran momento de prensa, y no solo los hombres, también las mujeres, ¿no? Se leía más. Yo creo que ahora vivimos una sociedad muy plana, una sociedad muy envilecida, y creo que hoy nos están subyugando con las imágenes, porque aunque se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, eso es una solemne barbaridad. La palabra es la gran creación del ser humano, porque la palabra es un concepto. Y la prueba es que los totalitarismos imponen imágenes, nunca conceptos, porque usted con un concepto puede discutir, pero con una imagen no puede dialogar, porque es patente, es visible para todos, y entonces usted cree que está ahí. Los totalitarismos del 20 impusieron y bueno, ya antes con las religiones, impusieron las imágenes. Las democracias imponen los conceptos. Grecia funcionó sobre conceptos, funcionó sobre palabras. Y hemos perdido esa capacidad de discernir, de pensar, de la búsqueda. Sí, porque el mundo es tan rápido. Es que vivimos, he leído el otro día un ensayo que ha salido sobre un elogio de la lentitud. Y claro, uno lee a Proust, y Proust es que un siglo en que todo iba deprisa, pero Proust iba despacio. Y en el arte hay que ir despacio. Lo que queda, para que sea profunda una cosa y quede, tiene que ser lenta.
Es que todos están buscando la recompensa inmediata. Pero es que eso no puede ser. No te Primero espera. porque no hay recompensa. Y luego porque lo inmediato no tiene ningún valor. La carrera de la vida la vida es muy corta. Y el tiempo muy rápido. Pero es sin esperar nada y sobre todo a muy largo plazo. A muy largo plazo. Es decir, escribir un poema da la satisfacción de escribir. Punto. Ahí termina. No sé, la gente es que ahora es cautiva de la imagen y quiere tener una imagen pública y una imagen social. Claro, la única imagen que uno tiene es la que tiene ante sí mismo. Esta es la más importante imagen que uno puede tener, lo que uno considere de sí mismo. Claro, si es una locura, pues hombre, es una equivocación, pero en principio uno tiene que ser coherente consigo mismo y fiel a sí mismo. ¿Cuándo considera que un poema o un poeta es malo? Hombre, cuando veo que no ha llegado a lo que quiere hacer. Yo veo un poema y digo, por ejemplo, el poema tiene interés. La fuerza de inicio es buena, pero no ha sabido resolverlo. Como un problema de matemáticas. Se ha equivocado aquí, aquí y aquí. ¿Y por qué? Pues se ha equivocado porque no tenía la cultura suficiente, por ejemplo, o no dominaba bien el lenguaje, o se ha equivocado en el tono. Todo eso es posible. Por eso la observación, la autoobservación de uno y del poema es tan importante. Pero yo creo que todavía el peor poema no es el poema mal escrito, es el poema que es mentira. Aquel poema que quien lo escribe, uno sabe que no está escribiendo ese poema porque está hablando con la voz de otro. Ese es el peor poema. En cambio, en los mal llamados poetas menores, hay poemas excelentes que uno puede leerlos y decir, este poema hubiera sido una maravilla. ¿Por qué no lo ha sido? Por esto, esto y esto. Voy a intentar mejorarlo. Eso es lo que hace Picasso con cada cuadro. Picasso nunca tuvo cuadros de grandes pintores. Compraba pintores menores, raros, del 16 y del 17, que él sabía que no eran malos, pero que no eran totales. Y mejoraba los aciertos que en esos cuadros había. Picasso es una gran lección, porque Picasso lucha con todo lo que le gusta. Se pregunta, ¿por qué me gusta Ingres? ¿O por qué me gusta Delacroix y no me gusta este otro pintor? Y dice, me gusta por esto y esto, no me gusta por esto y esto. Entonces él va profundizando en esa línea. No ha habido un pintor que haya robado más en la historia de la pintura que Picasso. Pero también no ha habido un pintor que haya mejorado más a todos los robados que Picasso. Eso es lo que tiene que hacer un escritor. Conocer la tradición anterior, porque si no la conoce está perdido. Cree que ha descubierto el Mediterráneo. No. Entonces, estar en diálogo con los muertos no es ninguna tontería. Don Jaime, ¿los poetas deben comprometerse con algo o con alguien o simplemente consigo mismos? Yo creo que en principio deben comprometerse consigo mismos. Luego deben comprometerse con la poesía. Y luego, si es posible, pueden comprometerse con la sociedad, pero sin equivocarse. ¿Y con la política? Bueno, la sociedad es lo que yo incluyo, la política la incluyo dentro de la sociedad. ¿Política partidarista? Bueno, hay poemas que han sido partidistas que son excelentes. Aquí en la Guerra Civil hubo poesía política y antes de la Guerra Civil hubo poesía política excelente. Después de la Guerra Civil hubo poesía malísima, poesía política malísima, lo que se llamó la poesía social, que tenía una fuerza moral importante, pero estaba mal resuelta, estaba mal escrita. En cambio, uno estudia, por ejemplo, a Bertolt Brecht, es un buen poeta político, un buen poeta social. Hay poemas de Neruda que son excelentes desde el punto de vista político, de César Vallejo, que son excelentes poemas de compromiso. Y pueden vencer el tiempo, ¿no es cierto? Sí, perfectamente. Son históricos. De manera que no podemos decir que un poema sea político tiene que ser malo, no. Ni porque sea político tiene que ser bueno, no. El poema es el poema, sea religioso, místico, amoroso, erótico, lo que usted quiera. Pero tiene que ser un buen poema. Está claro que por sobre todo lo suyo es la poesía, aunque haya declarado que sigue siendo tan solo un aprendiz de poeta. ¿Considera que en este mundo, donde se dice que todos pueden hacerlo todo, también se puede crear o fabricar un poeta de la nada? ¿Hay necesidad de materia prima o eso no es necesario? Bueno, de la nada se puede hacer un poema. Y un poeta. Un poeta no, pero un poema sí. Hay un poeta medieval que dice eso: de nada haré un poema.
Eso está escrito en una especie de provenzal catalán, ¿no? Sí. De nada haré un poema. Es muy bonita la idea, porque en realidad un poema lo hacemos de nada. Pero, hombre, un poeta, para que le demos el nombre de poeta, tiene que tener algunas cualidades, pero tiene que tener también un trabajo que le ha permitido desarrollar esas cualidades. Porque ahora nos venden que todo lo pueden hacer todos. Pueden ser músicos, Bueno, sí, pueden ser diseñadores, el mundo todo. nos ha engañado, el mundo del capitalismo nos ha querido convertir en clientes. Y claro, igual que usted llega a un supermercado y coge esto y aquello y lo demás, va llenando usted la bolsa o el carro y paga, han querido extender eso a todos los órdenes de la vida. Pero en todos los órdenes de la vida eso no funciona. Eso no es posible. Porque la prueba de eso es que lo único que vale es lo que no tiene precio. ¿Qué es lo que tiene valor? Lo que no se puede comprar. Eso tiene valor. Como el talento, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué opina de los talleres de escritura y específicamente de los de poesía? ¿Son necesarios para alguien? Pues mire, esa es una costumbre que existe en Hispanoamérica y está muy extendida. En España se ha iniciado hace 10 o 15 años. Yo nunca he estado en un taller de poesía. Eso le iba a preguntar. Y no tengo un criterio sobre eso. Siempre me ha extrañado que eso se pueda enseñar. Pero desde luego sí que se puede aprender. De manera que si hay una cosa que se puede aprender, es evidente que también se puede enseñar. Yo creo que un taller puede ayudar a gente que quiere escribir a escribir algo. Pero que tiene talento. Pero claro, tiene que tener la materia prima. Tiene que tener una materia prima. Eso es evidente que sí. Eso es evidente que sí. ¿Usted aceptaría realizar algunos talleres? ¿Enseñar en Sí, talleres? si me invitaran yo iría encantado, sí. ¿Y sería capaz de decirle a alguien, sabes que mira, no tienes talento, así es que busca otra cosa? No, yo no podría decir eso. Yo le podría decir, este poema no está bien por esto, esto y esto, le falla esto y esto. Porque a lo mejor en ese poema esa persona es mala y en otro es extraordinario. Claro, es decir, no lo podemos saber. Si es el primer poema que escribe, no ha leído nada, no sabemos lo que puede dar de sí. Porque también en la poesía es muy importante la fidelidad a uno mismo y la constancia. El primer día no se puede escribir un poema genial. Es un trabajo, Claro, mucho es un riesgo. trabajo. En la actualidad existen más poetas y libros de poesía que público interesados en ellos. Sí. ¿Cómo hacemos para que resulten más atractivos y que la gente consuma este material? Eso es divertido porque lo que usted dice es cierto. Digamos que los lectores de los poetas son los poetas. Sí. Que solo leen aquellos que Exacto. escriben, ¿no? Sí, a los amigos, a los colegas. Sí, bueno, es difícil saber cómo se puede solucionar, pero desde mi punto de vista es un problema de educación. Igual que en la música, disfrutan más con la música quien sabe leer una partitura musical y sigue la partitura en un concierto que quien no tiene esa formación musical, o en un cuadro uno puede admirar más el cuadro si conoce bien la técnica y todo el resultado, de qué resultado, todo eso. En el caso de la literatura o de la poesía, no solo la poesía, la literatura en general, yo creo que lo que han fallado son los sistemas y los métodos de estudio. Antes la gente trabajaba mucho la memoria, se aprendía poemas enteros de memoria y ahora no. Ahora la memoria pues parece que está en el limbo, en el purgatorio o en el infierno, ¿no? Y sin embargo es necesaria para la labor poética. Hay un verso de Homero que se alude a las musas y se dice de ellas: sois divinidades, sois diosas y vosotros todo lo sabéis, todo lo conocéis, lo que ha sido, lo que es y lo que será. En cambio nosotros, los seres humanos, dice Homero, solo escuchamos un rumor. Sí, no lo captamos. Y esa es la realidad. La triste realidad. La realidad es dura para la poesía actual. ¿Con qué obstáculos tuvo que lidiar para alcanzar el éxito y el reconocimiento que posee? Bueno, el éxito en literatura no existe. Porque no. Usted es respetado, conocido. Bueno, y es una cosa y es lo el admiran. respeto, una cosa es el reconocimiento y otra es el éxito. Hombre, yo creo que el éxito lo tienen los novelistas, lo tiene un autor teatral en ocasiones, pero los poetas no tienen éxito. Pero pocos trascienden, ¿no, Jaime? En otras cosas porque los poetas no tienen público, los poetas tienen lectores. Esa es la diferencia con la novela. La novela puede tener público, pero un lector que no es tan profundo como el que lee poesía. El lector de poesía tiene muchísimo mérito. Es una persona muy autoexigente, que realiza el poema.
Porque un lector de novela a veces se salta 20 páginas y no pasa nada, pero nosotros no podemos saltarnos 20 versos en un poema porque no entenderíamos nada del mismo, ¿no? Yo creo que el lector de poesía es realmente el gran realizador del poema. El verdadero poeta es el lector, desde mi punto de vista, ¿no? Pero creo que es hoy la sociedad con la prisa, dando valores a cosas que no lo tienen, pues digamos que no ha degradado al lector, ha degradado al ser humano. Esta es una realidad antipoética por naturaleza. Sin embargo, es cierto que en otros periodos no menos duros, en medio de guerras, etcétera, ha seguido habiendo poesía, ¿no? Yo no soy negativo. Lo que sí veo es que es muy difícil convertir la poesía en un bien de uso. Eso sí que lo veo más difícil. Así como la novela ha conseguido más o menos bien ser un bien de uso, la poesía requiere tanta atención, exige tanto a un lector, que yo creo que eso es lo que hace que la gente tire la toalla, ¿no? Y refinamiento, sobre todo. Claro, sí, formación, constancia, que debe entender aquello, porque depende de la palabra. Es como el cuento y como el teatro. Tiene esa temperatura lingüístico-emocional que es distinta a la de la novela. ¿Qué opina sobre el marketing literario? En los años 90, un poeta de mi tierra, Eduardo Rada, fue criticado por proponer esto. ¿Qué le sugiere este concepto a usted? Es que yo creo que el marketing en poesía me parece un chiste, ¿no? Porque a mí creo que es muy difícil que me puedan vender un poeta que para mí no lo sea. O sea, yo diría, no, mire, esto es un timo. Este señor, aunque le dediquemos todos los números de todos los periódicos, nos pongamos a hablar por la calle, salgan los aviones escribiendo su nombre en el cielo, no lo puedo reconocer como poeta. Yo diría eso. Pero no por el hecho del marketing, sino por el hecho de que parto de lo que usted llama la materia prima, que claro, ese es el punto importante. Muchos libros han pasado por sus manos debido a su labor de crítico literario. ¿Qué porcentaje de ellos son realmente novedosos o creativos? ¿Priman los que siguen una moda o buscan escandalizar? No, yo he tenido mucha suerte porque como crítico literario no he tenido que ocuparme de las novedades, sino que he hecho siempre crítica literaria de poesía traducida al español. Entonces son poetas reconocidos en sus respectivas lenguas, clásicos de sus lenguas. Entonces yo he estado siempre leyendo a clásicos. Claro, ahí todo tiene materia prima, como dice usted. Pero sí es verdad que hay poetas que son modelos de una moda y otros que son atemporales, claro, siempre sirven. Claro, Rilke es un poeta de una moda, no. Hölderlin es un poeta de una moda, no. Eso es un hecho. En cambio, un poeta surrealista, pues sí que es de un momento concreto de Europa, ¿no? ¿Qué opina de los cantantes, presentadores de televisión, figuras mediáticas que escriben y publican libros? ¿Le quitan el lugar a los que realmente tienen que decir, como afirman algunos? No, a mí no me molesta que un cantante que hace las letras de sus canciones, pensemos en Bob Dylan, por ejemplo, en Estados Unidos, o Sabina en España, que me parece buen cantante y buen poeta, yo no tengo nada contra eso, no me quitan, además sus canciones me ayudan también, yo no estoy en contra de eso, lo que no creo es que haya que confundir las cosas. Cada quien en su sitio, ¿no? Exactamente, pero que publiquen, ¿no? Me parece un enriquecimiento. ¿Siempre es un aporte para usted, lo ve así? Sí, a mí no me molesta. Eso ya en Francia, fíjese usted, en Jacurel, en los años 60, ¿no? Eran poetas cantautores, se llamaban, porque eran autores que cantaban. Sí, sus letras. Eso sí me gustan más, pero tampoco tengo nada contra los cantantes que han musicado a poetas, por ejemplo Serrat con Machado o con Miguel Hernández, Paco Ibáñez, ¿no? Han dado a conocer a un público más amplio, gracias a ir con un acompañamiento musical, poemas a los que de otra manera a lo mejor ese público tan amplio no habría llegado. Aunque algunos piensan que se han aprovechado, o sea, para obtener sí, éxito inmediato. Lo he oído, hombre, lo que no podemos pensar es que estemos escuchando a Serrat
un texto de Machado y pensemos que es de Serrat, claro, ¿no? Pero si él ha dicho confunde, ya que la era de gente Machado. lo confunde. No podemos confundirlos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el futuro de la poesía en nuestro idioma? ¿En España o en Latinoamérica? Bueno, yo ahí soy tajante. Yo siempre he defendido que la modernidad de la lengua española viene de Hispanoamérica. Eso lo he escrito además, y además es muy fácil explicarlo históricamente. En el siglo XIX las antiguas colonias se independizan de España, de la metrópolis. Las últimas son, como usted sabe, Cuba y Puerto Rico, que eran provincias españolas en la Constitución, ¿no? Venían en orden alfabético. En el siglo XIX España se quedó como una antigua potencia, como un antiguo imperio, pero arcaico. Y las nuevas repúblicas hispanoamericanas dieron un salto hacia la modernidad. Entonces, el caso de Martí y el caso de Rubén Darío, vamos, son emblemáticos. Como después el caso de Vallejo, el caso de Borges, el caso de Lezama, el caso de Neruda, el caso de Paz y el caso de Huidobro. Esos son clásicos de la modernidad, que existen ¿dónde? En el español de América. De manera que eso es una cosa que mi generación tuvo muy clara. Si nosotros queríamos ser contemporáneos de nosotros mismos, teníamos que leer a los hispanoamericanos. Y los hispanoamericanos nos enseñaron lo que ellos habían leído. Y lo que habían leído ellos era la gran tradición del siglo de oro español. Pero también la gran literatura francesa, la gran literatura inglesa, que es lo que habían leído. Algo de la alemana también, en el caso de Borges. Pero lo normal era que hubiesen leído bien en inglés y muy bien en francés. Y que eso lo unieran, como pasa en el caso de Rubén Darío muy claro, con lo que conocía de la tradición española del siglo de oro. De manera que ahí hay que ser muy claro. La modernidad de la lengua está en América. América me refiero a Hispanoamérica. Sí, Hispanoamérica. ¿Es partidario de las redes sociales? ¿Tiene Facebook, Twitter, Instagram? ¿De qué manera se comunica o está en contacto con sus lectores? Pues mire usted, ni tengo Instagram, ni tengo Facebook, ni tengo Twitter, ni tengo teléfono móvil. ¿Tampoco teléfono móvil? Tengo un ordenador en el que escribo los artículos y paso los poemas que escribo a mano, los paso a limpio en el ordenador. Pero la función para mí del ordenador es como la antigua máquina de escribir. De ahí no he pasado. Hombre, si me manda usted un mensaje le contesto, ¿no? Porque claro, eso sí que sé, pero soy antiguo, en eso soy antiguo. ¿Y también escribir cartas? ¿También lo hace? No, yo escribo cartas a mano, claro. ¿También? ¿Todavía? Sí, todavía. La gente, no siempre, pero no siempre, pero bueno. La gente se sigue preguntando sobre el futuro del libro tradicional. ¿Sigue leyendo en papel o tiene uno digital? No, sigo leyendo en papel. A mí me gusta el libro como objeto, me gusta, y el contacto del papel también. Y me pasa lo mismo con la escritura. La escritura yo veo la tinta como un oleaje, ¿no? encima del papel. Me gusta ese ruido. Usted es muy romántico, ¿no? Bueno, no sé si soy romántico. Yo no digo lo que me gusta, habrá otro que le gustan las teclas, ¿no? A los novelistas de los años 30 les gustaba el tecleo de la máquina de escribir, se habían acostumbrado Era la música para ellos. Claro. Usted es profeta en su tierra, le ha dado todos los reconocimientos y premios. ¿Cómo evalúa todo lo hecho? ¿Se arrepiente de algo o repetiría todo tal cual si volviera atrás? Sí, yo creo que más o menos me he esforzado por coincidir conmigo mismo. Yo creo que la única felicidad posible es la coherencia. Y la coherencia es cuando yo coincide con el consigo mismo, ¿no? De manera que asumo los errores que haya podido cometer y me responsabilizo de ellos. Y si tengo algún acierto, pues no me arrepiento de él tampoco. ¿Le falta algo por cumplir? ¿Hay algo pendiente en su vida profesional o personal? No, yo creo que mi ilusión ahora inmediata es publicar este libro, que creo que ya lo tengo terminado después de haberlo revisado muchas veces, y si Dios me da los años suficientes, poder escribir algún libro más y terminar un largo ensayo en el que llevo muchos años metido y sobre el que he leído más de 2000 cosas, que es la representación literaria y plástica del lenguaje, de la naturaleza en la antigüedad clásica. Eso sí es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, sí, por eso le digo que he leído y sigo leyendo. Y se sigue preparando para ello. Y sigo preparando para ello. Pero eso es un ensayo, no es en poesía. En poesía yo creo que todavía podré publicar
2, tal vez 3 libros más, ¿no? ¿Y qué me puede decir de su libro Cántico de Disolución? ¿Cómo ve? Bueno, el título no es mío, el título es de un poeta peruano, de Rodríguez Gaona, ¿no? Que es quien hizo la antología y quien hizo la edición y el epílogo explicándolo. Y yo lo dejé porque, claro, yo hago siempre mi misma antología. Entonces pensé que era interesante que alguien que no fuese yo lo hiciese. Y además me interesaba mucho la visión de un poeta ajeno a la tradición española, como es Gaona, que tiene además una formación norteamericana, ¿no? Y por eso lo dejé en sus manos. Y creo que lo que él dice está bien visto. Le gusta cómo ha quedado. Sí, todo, y sobre la tradición que me pone de Unamuno, de Borges, el problema de la persona poemática, todo eso me ha gustado, me ha parecido que ha hilado muy fino. Usted que es políglota, ¿en qué idioma suena más bonito y sincero la palabra gracias? Pues miren, no lo sé, yo he escrito, no he escrito muchos poemas, he traducido sobre todo otras lenguas al español y he escrito en catalán, he escrito en francés y he escrito en inglés y en alemán poemas, ¿no? Pero han sido situaciones por completo curiosas cada una de ellas. No es que yo me haya propuesto escribir hoy un poema en inglés mañana, no, que me han venido y los he tenido que seguir, como es siempre mi costumbre, ¿no? Seguir el poema a ver si sé hacia dónde va. Pero yo creo que gracias, en latín, gratias algo, pues es una expresión hermosa que ha dado a todas las demás lenguas románicas eso, ¿no? Sobre todo porque en la antigüedad la palabra gratia en latín, brateis, bratude, es en celta, porque es así como lo asimilaron los celtas, lo que significa es dar sin esperar nada a cambio. Y eso hace que el que recibe esas gracias se sienta en la obligación de corresponder de alguna manera con el otro. De ahí que hay un momento en que la palabra gracia en latín, por ejemplo, significa influencia política. En la evolución de la palabra, sí. Bueno, don Jaime, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Estar con ustedes. Realmente es un privilegio, de verdad. Usted es uno de los grandes poetas. Le agradezco muchísimo y espero encontrarme con usted en el camino. No, soy yo quien se lo agradece, de verdad. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Arreategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a creer,